Bueno, espero que no estén muy cansados de esta charla, la última, y que lo que me propusieron dar hoy es la protección radiológica en cáncer diferenciado de tiroides, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno. Con respecto al tema de hoy, es la protección radiológica en cáncer diferenciado de tiroides, y vamos a hablar al final de la misma charla también algo sobre una implementación del monitoreo radiológico en estos trabajadores expuestos al iodo 131. Ya durante la mañana seguramente han revisado que el objetivo de la protección radiológica, vamos a dar como un mínimo resumen, es proteger al ser humano y al medio ambiente contra estos efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, pero no conspirar contra los beneficios asociados que tiene la aplicación de estas radiaciones en los diferentes ámbitos, y nosotros en particular en medicina nuclear. También Paola mencionó los pilares de la radioprotección, es decir, la justificación de la exposición, la optimización de la protección y la limitación de dosis, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente durante toda la charla, podemos también refrescar ciertas publicaciones, ciertas guías, ¿sí?, de los distintos organismos internacionales, como la ICRP, el OIEA, la ANSCARE, donde nos dan todas las recomendaciones y está debidamente documentado, ¿sí?, todo lo que nosotros podemos implementar y cómo podemos poner en práctica justamente estos principios de la radioprotección. También tenemos algo relativo a lo que es el embarazo y la radiación médica, ¿sí?, y una publicación de ICRP específicamente de protección radiológica en medicina. Entonces, como documentación y como bibliografía internacional, tenemos mucho como para poder revisar, ¿sí?, y adoptar en caso de que tengamos alguna duda, ¿sí?, consultar. Y, por supuesto, está lo nacional, que es a lo que nos tenemos que atener. Básicamente tenemos de la autoridad regulatoria la normativa básica de seguridad radiológica, muy conocida seguramente por ustedes, la norma 1011, y en particular específico para medicina nuclear, la 824, el uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear. Esta es a la que vamos a hacer mayor referencia en los distintos comentarios que yo voy a ir señalando con respecto a cómo es la práctica y cómo es la radioprotección con respecto a la terapia de iodo 131. Vamos a hacer un breve resumen de justamente a lo específico que vamos a apuntar, que es al iodo 131, las características básicas, que va a ser un repaso para todos, su periodo de semidesintegración, 8 días, las emisiones tenemos gamma y beta, ¿sí? Luego tenemos un rango máximo. Bueno, los valores de energía tenemos... ¿Qué pasa? Solo una cosa por la forma en que estamos. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de la vida media de 8 días, emisión gamma de 365 keV y beta máxima de 606 keV, un rango o alcance máximo de 2,2 milímetros en promedio de 0,5, el HBL o en plomo el espesor en el reductor para 360 keV de 3,1 milímetros, y comparado con otros isótopos para tratamiento, tiene un bajo costo de producción, una fácil administración, generalmente es oral, en solución o cápsula, un diagnóstico y tratamiento, o sea que es versátil tanto para una modalidad como para otra. También podemos tenerlo, como se mencionó anteriormente, unido a otras moléculas como MIBG, ¿sí? Y es usado en general como iodo de sodio. Es producto de fisión nuclear, tiene alta radiotoxicidad por su clasificación, porque es volátil también a temperatura ambiente y puede correrse un riesgo de incorporación. Las actividades que habitualmente son administradas en medicina nuclear tenemos de estudios diagnósticos del orden de los 100 micros hasta unos 5 milicurie, en hipertiroidismos entre 25 y 4 mili,
Y lo que vamos a hacer mayor hincapié es justamente en lo que es el tratamiento diferenciado de tiroides, que si tomamos dosis empíricas, normalmente es habitual tener un rango de actividades de 30 a 200 milis, ¿sí? Perdón. Y en lo que sería el tratamiento diferenciado de tiroides con actividades mayores, es decir, por algún riesgo particular, con aplicación de dosimetría, estaríamos hablando de actividades un poco mayores de unos 600 milicurie hacia arriba, ¿sí? Eso depende el criterio de la aplicación del cálculo dosimétrico y la actividad calculada para el mismo. Sería ya una administración de actividad no tan de carácter empírico, sino basado justamente en esa dosimetría que se efectuó. Bueno, ¿quiénes son los individuos que justamente están expuestos cuando uno trabaja en un tratamiento o con hay tratamientos con iodo 131. Por supuesto, el paciente, ¿sí? Que es quien recibe un beneficio directo de salud y está expuesto y tiene un consentimiento informado. También están los miembros de su familia o público, ¿sí? Que en este caso, la exposición de la familia o del público está catalogada como confortadores, es decir, es una exposición intencional y voluntaria justamente para ayudar o confortar a su familia. Los trabajadores, que son justamente quienes hacen la administración de esta terapia, sí que, bueno, tienen una remuneración y están capacitados y aparte están bajo una vigilancia o un monitoreo individual. Y el medio ambiente, ¿sí? Es decir, la exposición del resto de la sociedad, ¿sí? Que está vigilada por un monitoreo ambiental, ¿sí? Con respecto a esta exposición médica, vamos a hacer hincapié, ¿sí? En que tanto los individuos o pacientes que tienen justamente el tratamiento, como el embrión o feto en el caso de una paciente embarazada, ¿sí? Los confortadores y los voluntarios, en este caso estamos nombrando a los voluntarios como gente que voluntariamente, valga la redundancia, está dentro de un programa de investigación biomédica y que no tiene un beneficio directo. Todos ellos están catalogados o clasificados dentro de una exposición médica, en las cuales justamente no aplica el límite de dosis para exposición médica, o sea que no tenemos una aplicación del límite. Solamente en el caso de los confortadores, sí se aplica lo que es un valor de restricción de dosis de 5 milisievert por episodio para cada adulto, y este valor de restricción se considera aceptable. En el resto de las exposiciones médicas no hay un límite que se aplique. Entonces tenemos que justamente basarnos muy importantemente en la justificación de esa exposición médica. Sí, según las Basic Safety Standards, la decisión sobre la administración de la terapia y la justificación de la misma debe ser dada por un médico nuclear, sí, que tenga un tratamiento apropiado y el conocimiento suficiente en la terapia con el tipo de radionucleidos que esté administrando. También está establecido que los titulares de la licencia tienen que asegurar que estos trabajadores, todos los trabajadores de medicina nuclear, tanto el médico como el físico médico o los técnicos, sigan estas normas y procedimientos aplicadas para protección y seguridad de los pacientes. Sean competentes en la operación, en el uso de los equipos, de las fuentes de medicina nuclear, en el equipo sobre todo de medición y detección, y en los sistemas y dispositivos de seguridad. Y a su vez tengan conciencia de una respuesta esperada en el caso de que haya o se precipite alguna emergencia con los pacientes. De este tema se va a hablar más adelante en la sección de la tarde, así que de parte de emergencias no voy a mencionar. Ahora bien, eso era la norma básica internacional o las BCC. En la norma nuestra de regulatoria nacional también tenemos la protección radiológica del paciente, ¿sí? En el punto D7 de ítem 5967, y justamente para recordar está en el ítem 60 establecido que la actividad o material radiactivo administrado con fines terapéuticos, en este caso por ejemplo el yodo, debe ser tal que la dosis al tejido sano sea la mínima que pueda razonablemente alcanzarse, compatible con la dosis al tratamiento requerida. Esto no es más ni menos que dosimetría, ¿sí? Entonces, no es que la autoridad regulatoria no lo exige, sí lo menciona, ¿sí? Está perfectamente establecido en este ítem. Y luego, con respecto a la protección radiológica del paciente, también en embarazo y lactancia, tenemos el ítem 61, 66 y 67, ¿sí? Que en el 61 se
previamente a la administración del radionuclido con fines terapéuticos, una mujer en edad gestacional debe tener o efectuarse una prueba de embarazo, que es lo que comúnmente todos, seguramente cuando antes de administrar la dosis de iodo 131, hacen o piden un test de embarazo de la paciente, ¿sí? También debe evaluarse en los casos de lactancia, ¿sí? También en el ítem 67 está establecido que se debe recomendar a las madres en periodo de lactancia que se vayan a hacer estos tipos de tratamientos, la interrupción del amamantamiento, porque justamente este isótopo se secreta por la leche de la madre, ¿sí? Entonces podría causar al lactante una dosis efectiva inaceptable. También tenemos desde el punto de vista internacional, ¿sí? El ICRP, donde establece que, justamente como acabo de mencionar, el iodo cruza la placenta fácilmente y la dosis terapéuticas de iodo 131 pueden causar problemas en el feto. Uno de los más importantes sería un hipotiroidismo permanente. Entonces, eso es una contraindicación y es por eso que se establece si la paciente está embarazada. También se recomienda internacionalmente que justamente en el periodo de lactancia se suspenda hasta que la dosis que secrete la madre sea una dosis que no afecte al niño. Y a su vez, también se plantea la posibilidad de quedar embarazada después de la irradiación de la terapia con iodo 131, y el ICRP recomienda que las mujeres no deberían quedar embarazadas hasta que la dosis potencial en el feto con el radionucleido remanente sea menor a la recepción de una dosis de 1 miligramo. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de normativa internacional que también protege desde ese punto de vista y hay que tenerlo en cuenta. Ahora podemos hablar de a quién aplican en la radioprotección los límites de dosis. Ya se estuvo hablando y Paola estuvo mencionando justamente el tema de los técnicos y los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Como mínimo resumen, podemos decir que en trabajadores los límites de dosis son la dosis efectiva de 20 milisieveranos y una dosis equivalente anual en piel de 500 milisieveranos. Paola también mencionó la de cristalino y extremidades. Y en público, una dosis de 1 milisieverano. ¿Qué es lo que el límite de dosis me está dando? Es decir, un riesgo aceptable que yo puedo tratar de permitir. Es decir, que voy a evitar la ocurrencia de los efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de los efectos estocásticos, cumpliendo o manteniéndome siempre por debajo de estos límites de dosis. Al manejar iodo 131, el personal incurre en ciertos riesgos, todo el personal, desde los médicos, los técnicos, los enfermeros, los físicos, el personal de limpieza, durante el manejo y la preparación del radionuclido, la administración y la manipulación de los objetos y los desechos contaminados. Este riesgo es tanto por irradiación externa, ¿sí? Propia de la fuente o del paciente, y por incorporación de este radionuclido vía inhalación. Esa es una particularidad muy importante del iodo que no la comparte con el resto de todos los radionuclidos, ya sea para terapia, como vieron algunos, o incluso para diagnóstico. ¿Sí? Entonces hay que tener en mente que esto puede tener un riesgo de incorporación por inhalación, este tipo de terapias. Cuando tenemos este tipo de riesgo, porque es volátil, por ejemplo, ¿cómo tenemos que protegernos? ¿Cuál sería la protección? ¿Sí? Tenemos la estructura del laboratorio, ¿sí? Que sea una zona que tenga una adecuada ventilación, ¿sí? En el caso de tener también que usar protección de guantes y una campana, en el caso de la estructura del laboratorio, sería lo ideal, poder trabajar bajo esa campana. Y desde el punto de vista de la irradiación externa, ¿sí? Y tendríamos que tener justamente los blindajes y todos de los espesores adecuados, como bueno, ya en la charla anterior estuvimos viendo distintas características y distintas formas de poder protegernos desde el punto de vista del blindaje. Pero en el iodo, además del blindaje, que es de alta energía, o sea que suele ser un blindaje un poco más pesado y un poco de espesor mayor que lo que se usa en tecnecio, ¿sí? Tenemos el riesgo de la contaminación interna, que puede ser justamente desde el punto de vista de contaminación superficial, ¿sí? Y desde el punto de vista de inhalación o incorporación. Ahora bien, siguiendo, teniendo en mente la optimización y los pilares de la radioprotección, la optimización de la protección
empieza desde la primera instancia en que se solicita la práctica. Es decir, que para optimizar la radioprotección de las terapias con iodo 131, lo que yo tengo que hacer es... Alguien está jugando. ¿Sí? Bueno, entonces los factores que afectan a la terapia con iodo 131 podemos detallarlos desde el manejo seguro, es decir, la logística, desde el pedido del material, cuando uno se recibe y se desempaca, el almacenamiento, la entrega al paciente, o la entrega si uno tiene que hacer un transporte interno dentro del servicio, y los desechos radiactivos. Luego los desechos que quedan de la administración, una administración segura, identificando al paciente, verificando las condiciones del mismo, que no esté en periodo de embarazo, y advertirlo en el caso de que sea lactancia, y del paciente propiamente dicho, con la preparación del paciente, concientizar al paciente e informarle todo lo que tiene que cumplir, ¿sí? Ya vamos a dar más detalles de eso, de la protección del paciente que tiene que realizar, y en caso de que haya que hacer una hospitalización del paciente, en particular, la regulación argentina no establece un límite de actividad, por ejemplo, en el cual el paciente puede permanecer o no hospitalizado. En muchos lugares, internacionalmente, sí hay un valor de actividad a partir del cual todos los pacientes tienen que permanecer hospitalizados, independientemente de su estado clínico, ¿sí? En la Argentina no rige eso, entonces en la mayoría de los lugares no se realiza la hospitalización porque no están dadas las condiciones, o porque no se realiza, entonces el paciente vuelve a su domicilio luego de obtener la dosis, y bueno, tiene que tomar todas las medidas de radioprotección que uno tiene que informar, ¿sí? Y en el caso de que sí sea hospitalizado y pueda hacerlo, bueno, habrá que tener en cuenta entonces quién atiende a este paciente durante su hospitalización, es decir, instrucciones al personal de enfermería, instrucciones para las visitas a estos pacientes, luego ver en qué condiciones y cuándo se da el alta del paciente, ¿sí? Y bueno, y después sí, esa habitación o esa sala donde el paciente estuvo, que va a estar acondicionada como corresponde, sí, hacer el desmantelamiento, digamos, o poder habilitarla para poder recibir otro paciente, ya sea bajo terapia o no, de iodo radiactivo. Y también los desechos que hayan podido quedar dentro de esa habitación en la cual estuvo internado. Y bueno, finalmente también los procedimientos de emergencia, que eso sería y va a ser ítem o tema de otra charla más a la tarde. Luego, entonces, no vamos a tocar ese tema en realidad. Bueno, básicamente supongo que todos están acostumbrados a recibir dosis terapéuticas de iodo 131, es una práctica muy habitual, la mayoría de los servicios la hacen, entonces debería hacerse con la rutina habitual que tiene ese servicio, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que se debe informar que se va a recibir una dosis terapéutica para que ninguna persona lo abra sin la autorización o sin saber qué es lo que está abriendo. Hay que revisar justamente el bulto antes de aceptarlo, sí, en caso de que se cuente con un oficial de radioprotección, que no es lo habitual en un servicio de medicina nuclear, bueno, este es quien, si hay algún inconveniente o algún problema con la recepción, sí, del material, del bulto, antes de abrirlo, es el que informe al proveedor. Entonces hay que hacer un chequeo antes de dar la aceptación, por así decirlo, de la recepción del material, que tiene que venir en las condiciones adecuadas. Luego se debe almacenar justamente en una zona controlada, ¿sí? De acuerdo a las reglas locales, en nuestro caso a la norma 824, ¿sí? Siempre en un contenedor de plomo, preferentemente en un lugar refrigerado para prevenir la evaporación, si es que se puede, o idealmente si se cuenta con la campana extractora de gases, y cuando se va a manipular, por supuesto, bajo la misma. En general, para alcanzar una tasa de dosis externa que sea aceptable, los espesores o grosores de los blindajes de plomo van del orden a 1 a 4 centímetros. En la administración, el suministro, sí, está generalmente en las dosis terapéuticas a cargo del médico nuclear, ¿sí? Siempre tiene que utilizar los elementos necesarios para hacer una administración segura, como ropa protectora, un guardapolvo, guantes, delantal, blindajes de plomo en la mesa del trabajo, los viales, las jeringas blindadas, pantalla fraccionadora, todo lo que ya estuvimos observando en detalle en la charla anterior, ¿sí? Y como sublima justamente a temperatura ambiente, existe la posibilidad de ingerirlo por inhalación. Entonces, para reducir este riesgo, sí se aconseja
si no se exige, pero se aconseja mucho trabajar bajo una campana, ¿sí? Para mantener el vial bajo la misma con extracciones de gases cuando se hace este fraccionamiento. Y la ARN justamente en su punto 2.2, ¿sí? En el ítem 21, establece que aquellos locales en los que utilicen sustancias volátiles, gases o aerosoles radioactivos, se deberá contar con un sistema de ventilación a satisfacción de la autoridad regulatoria. O sea, ellos no establecen qué tipo de sistema, pero sí quieren que haya algún sistema de ventilación que ellos consideren que es el adecuado. Luego sí, lo ideal es manejar con forceps, ¿sí? O con instrumentos que puedan permitir mantener una distancia, controlar la actividad que uno está administrando, es decir, medirla, y completar los registros necesarios, eso también, para saber qué se está administrando al paciente, en qué condiciones. Sí hay que llevar o trasladar a algún lugar el material radiactivo para administrar al paciente, por ejemplo, en el caso de que se administre en la sala de internación, sí hay que realizarlo de la forma adecuada, en un contenedor adecuado, ¿sí? Con materiales absorbentes para el transporte, y asegurarse de que eso esté señalizado cuando uno va transportando el mismo, ¿sí? Con un cartel de advertencia que tenga la fecha y la hora de la actividad, y dirigirse por el camino más directo, ¿sí? Evitando pasar a irradiar a la mayor cantidad de personas, aunque se supone que este material está siendo trasladado en condiciones blindadas, ¿sí? Hasta el lugar de administración. También hablamos de los desechos radiactivos. La ARN en su norma sigue estableciendo justamente cómo es la gestión de los mismos en el punto de 8, desde los ítems 68 a 74, justamente lo que establece es que deben retenerse por un tiempo igual o superior a los 8 periodos de semidesintegración, y después serán guardados o gestionados como residuos convencionales o como residuos patogénicos, según corresponda. También establece que hay que tratar de minimizar el volumen, ¿sí? Clasificarlos y segregarlos, identificarlos por radionucleido y por actividad, ¿sí? Entonces tenemos que tener búnkeres descartadores establecidos para los distintos tipos, depende de la cantidad de isótopos que tengamos, sería lo ideal, ¿sí? Por lo menos tenerlos separados. Y en el caso de que tengamos residuos sólidos como jeringas o agujas, también tener, digamos, el material acondicionado y tratar de que, para evitar justamente algunas heridas o lesiones que puedan ocasionar contaminación interna. Bueno, la foto quizás no se vea, pero acá arriba hay un cartel que dice que no hay que tirar agujas justamente en este búnker y en este lugar, ¿sí? Y a su vez también vuelvo a mencionar el tema de los filtros de sistemas de ventilación, o sea que todo lo que está en la norma internacional a su vez está reproducido en la norma nacional, que es la que nos rige con la autoridad regulatoria. Bien, ahora la administración segura. Las precauciones que hay que tener es identificar cuidadosamente al paciente. Sí, hay que hacer una entrevista con el paciente, un pequeño interrogatorio, ¿sí? Y preguntar básicamente el estado de la paciente, si puede llegar, está embarazada, por supuesto se lo corrobora con el análisis que uno pide, si está amamantando, si tiene algún tipo de incontinencias, náuseas, las condiciones de vida, si tiene que hacer un aislamiento domiciliario, el tipo de trabajo, ¿sí? Y el transporte público que va a utilizar para volver a su casa. Estas instrucciones y estas, digamos, instrucciones que uno tiene que darle al paciente, además de conversar y hacer una entrevista previa, lo ideal es que también queden escritas y que le entregue un pequeño folleto informativo para que justamente el paciente recuerde todas las condiciones y todas las precauciones que tiene que tener en cuenta, porque muchas veces en el momento está nervioso o se olvida, y entonces lo ideal es que, resumido, le demos algún tipo de información para que él pueda consultar y si tiene alguna duda, revisar, sobre todo antes de tomar la dosis, porque también puede hacernos cualquier tipo de consulta. Lo ideal es, obviamente, hacer una entrevista previa a la dosis, y después sí pactar el turno para hacer la administración de la dosis. Y siempre en la misma se tiene que estar preparado por alguna eventual situación de emergencia. Justamente en el ítem de 31 a 45 del punto D3 de la norma de la autoridad regulatoria es que establece que a los pacientes que se administren esta terapia, previamente quedan las instrucciones escritas sobre las acciones a tomar para mantener la dosis de los familiares y el público en general tan baja como sea posible, es decir, que puedan hacer su aislamiento. Nosotros, esto es en el Instituto Rufo, son 3 hojitas, que es el folleto que adjuntamos, en el cual tiene algunas preguntas específicas de qué es el tratamiento y para qué lo
realiza, y luego sí las recomendaciones generales de radioprotección y particulares del paciente que va a tomar esa actividad terapéutica. Entonces esto es lo que se habla con el paciente y lo que se entrega al paciente. A su vez también tenemos el consentimiento informado, tanto de la práctica de yodo, ¿sí?, en el cual va la oblea del laboratorio de la actividad que se administró, como también tenemos el formulario en el caso de que el paciente tenga una práctica de dosimetría interna, también el consentimiento para realizar la misma. Nosotros, eso es, digamos, motivo de otra charla, la parte de dosimetría, pero ya veremos cuáles son los casos y en qué es los casos que los pacientes también tienen, además de la dosis, justamente la dosimetría previa para esa dosis. La administración segura se realiza en una zona controlada, por ejemplo, en el cuarto caliente o eventualmente en el cuarto del paciente si es hospitalizado, generalmente con un lugar que esté con la disponibilidad de poder dejar los artículos contaminados, como una bolsa plástica o materiales absorbentes. Puede tener, también tenemos que tener a mano servilletas o pañuelos, ¿sí? Si ya sea cápsula o sea una administración de solución oral, el paciente tiene que tener el vial blindado, ¿sí?, y acercarlo lo más rápido o lo más rápido a la boca. Ahora vemos, por ejemplo, en este caso de que fuera una administración en solución, cómo podría acondicionarse el lugar para que el paciente tome la forma segura, tanto para él como para nosotros, de la administración de la dosis terapéutica. En el caso de que sean cápsulas, también sería de la misma forma. Nosotros contamos con administración de cápsulas, nada más que no es solo una vez por semana, entonces hay pacientes que tienen administración de dosis con cápsulas y otros que no. Entonces trabajamos de las dos formas. En general con las cápsulas, desde el punto de vista de contaminación superficial, es mucho más seguro, ¿sí?, es más rápido si el paciente no tiene ningún problema en tomar la cápsula, ¿sí?, si no tiene ningún problema en ese sentido de tragar y no tiene ninguna... Pero si no, bueno, se da muchas veces en que los pacientes la toman directamente en solución oral por algún tipo de complicación que hayan tenido. Pero desde el punto de vista de la volatilidad del yodo, cuando uno está administrando la misma, en ese sentido no estaría, también tendríamos que hacerlo en las mismas condiciones de si tenemos una campana extractora, por ejemplo, hacerlo de esa forma. Ahora, el paciente directamente se va sin ninguna restricción. En realidad, si no se hospitaliza, el paciente se va, pero sí obviamente tiene que tener, como vimos, todas las instrucciones para ver cuáles son las digamos, las cuestiones que tiene que cumplir en su casa para hacer radioprotección del medio ambiente y de justamente las personas o familiares. Eso está descrito, ¿sí?, en la instalación, en la norma con respecto a las instalaciones, en caso de que el paciente sea hospitalizado, es decir, que sea tratado con yodo 71, se debe disponer de una sala de internación en un cuarto, con un cuarto exclusivo de baño y que sea adecuadamente acondicionada para tal fin. Eso no es una exigencia, pero en el caso de que esté, debe estar acondicionada. ¿Sí? Y con respecto a la operación, exactamente lo mismo que habíamos dicho antes, con fines terapéuticos hay que entregar las instrucciones al paciente, ya sea que el paciente esté hospitalizado o esté practicando el aislamiento en su domicilio. Sí, justamente para mantener las dosis lo más bajas posibles para el público y los familiares. Y en el caso de que esté hospitalizado, el lugar tiene que estar acondicionado también con todas las señalizaciones adecuadas. Eso está descrito en el punto 43 el ítem D3 de operaciones. Los criterios en los que en el Instituto Roffo se interna, nosotros tenemos internación, básicamente son socioeconómicos, es decir, cuando la persona no puede cumplir en su domicilio con las condiciones de aislamiento, ¿sí? Cuando es un criterio médico clínico, es decir, tiene algún compromiso, por ejemplo, de vías aéreas o digestivas, de tráquea o faringe, cuando no es autoválido, ¿sí?, por ejemplo, no vidente, hemos tenido algún caso, o cuando hay algún riesgo, es decir, por ejemplo, posibilidad de daño del sistema nervioso central o compromiso de columna. Esos serían en particular de nuestra institución los criterios de internación. No es por la actividad, ¿sí?, por la dosis terapéutica que se está administrando al paciente, sino básicamente nos manejamos con esos 4 criterios. El paciente, ¿sí?,
es una fuente, digamos, radiactiva, en la cual podemos tener irradiación externa, por ejemplo, a 1 metro. La tasa de dosis que estamos teniendo es de 0,25 milisievert hora, en el caso de que sea un paciente al que se haya administrado, por ejemplo, 100 milicurie, que es una cantidad bastante estandarizada, que puede haber estado hospitalizado por eso de algunos de esos criterios, o eventualmente estar haciendo su aislamiento domiciliario. También, justamente, se puede producir exposiciones por contaminación, es decir, a través de saliva, transpiración u orina. En general, el paciente elimina entre el 60 al 80% a las primeras 24 horas, ¿sí? Del yodo por orina, y también se elimina por sudor y saliva en menor porcentaje. O sea que el riesgo de contaminación es externa desde el punto de vista de radiación y también de contaminación interna. Esto es solamente los fines prácticos de que vean esta tabla de la publicación, digamos, del OIEA, que establece que para una actividad de 27 milicurie, que no es muy alto, podríamos decir, tenemos la concentración de excreción en saliva, en utensilios, cuál es el nivel de contaminación que tenemos, en transpiración, en respiración y en orina, y estos niveles de contaminación generalmente que se presentan en los utensilios o en las superficies, en el caso de la transpiración, en el aire o en el inodoro para el caso de orina, generalmente son mayores que los límites derivados de contaminación que establece el ICRP en la publicación 57, para tenerlo en cuenta, y no es una actividad alta, de hecho, de las dosis terapéuticas, es una actividad de una dosis terapéutica que ya decayó, digamos, en el tiempo, cuando tiene unos 27 milicurie como actividad restante la persona que recibió la dosis. Otra tabla interesante a tener en cuenta es, por ejemplo, del paciente con el tratamiento de iodo 131, si yo administro una actividad, vamos a analizar también esta de 21 milicurie, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que puede viajar, por ejemplo, en transporte público por día en la primera y en la segunda semana? Si analizamos el último, que es el valor más alto, de unos 21 milicurie, podríamos decir que en la primera semana puede estar solamente media hora, sí, viajando en transporte público por día. En la segunda semana ya estamos subiendo a 7 horas. Los días que debe estar fuera del trabajo, los días que debe dormir separado de su pareja en el caso de que estuviese embarazada, en el caso de que no estuviese embarazada, y el contacto cercano con niños también separado, clasificado por edad, es decir, menores de 2 años, por ejemplo, 27 días, de 2 a 5 años, 22, de 5 a 11 años, 16. Esta tabla es como para tener en cuenta de las restricciones que tiene que tener una persona con esa actividad remanente en ese momento. En el caso de las instrucciones a los pacientes que son hospitalizados, ¿sí? Son iguales que las del aislamiento domiciliario, ¿sí? Básicamente hay que decir que tiene que beber más de lo habitual, está todo detallado de todos modos en las instrucciones que nosotros le damos, pero básicamente tiene que ser un baño de uso exclusivo, tirar la cadena 2 o 3 veces, mantener el inodoro lo más limpio y el suelo posible, lavarse frecuentemente las manos, lo mismo con el aseo personal, evitar el contacto cercano, obviamente con los miembros de las familias, más aún si son niños y embarazadas, y evitar desechos sólidos que puedan quedar contaminados con restos de comida. Y cualquier duda o cualquier inconveniente, sí, acercarse al Departamento de Medicina Nuclear y siempre indicar un teléfono para urgencias, porque obviamente que en las 24 horas no está el servicio disponible, entonces quizás siempre es conveniente cuando el paciente no es hospitalizado que tenga el teléfono celular de alguno de los médicos tratantes, ¿sí? Por cualquier urgencia o emergencia. En el caso del paciente hospitalizado, tenemos la habitación, que es con obviamente un baño exclusivo y separado, hay que dar las mismas instrucciones verbales y escritas al paciente, hay que tener ciertas reglas locales para los visitantes que vengan a ver al paciente, reglas de descontaminación y de situaciones de emergencia. Básicamente de estas dos últimas no vamos a hablar porque son de otra charla, y sí el cuidado que tiene que tener el personal, por ejemplo, de enfermería, que va a estar a cargo del paciente. Nosotros contamos con un protocolo específico que le entregamos ya a nuestro personal de enfermería, conoce las medidas de radioprotección que tiene que tener, porque en ese caso está actuando como un personal ocupacionalmente expuesto, entonces ya tiene la capacitación adecuada. Básicamente, lo que se puede resumir de ese protocolo es que el personal de enfermería
va a estar muy poco tiempo o el menor tiempo posible frente al paciente, ¿sí? Que practique medidas preventivas de contaminación, que use guantes, que se ponga cubierta en el calzado de ropa protectora y una bata protectora, que cuente con un kit de descontaminación, ¿sí? Y que siempre se mantenga lo más lejos posible del paciente, como sea, digamos, lo más lejos posible del paciente que pueda. Este sería un ejemplo de una zona controlada donde está el cuarto justamente para la internación del paciente. Es un solo cuarto por paciente, tiene que contar con superficies y utensilios que puedan limpiarse fácilmente, tener quizás, si es necesario, blindaje extra de plomo, depende de la ubicación y del lugar donde esté y con quién linde. Las puertas tienen que cerrarse, poder cerrarse y estar cerradas, tenés que contar con carteles de advertencia afuera, ¿sí? Y restricciones para los visitantes y equipo de contaminación, de descontaminación. Estas son fotos de distintas lugares acondicionados para una internación de yodo, ¿sí? De terapia con yodo 131, siempre es conveniente también tener una pantalla plomada móvil, justamente si uno, tanto para los enfermeros que atienden al paciente, como para las visitas que pueden llegar a tener. Entonces, esta sería otra foto de justamente otro tipo de acondicionamiento de un cuarto para la internación. Y en la puerta de la misma también colocar que este, digamos, paciente está en aislamiento y que es la señal justamente de radiación para que nadie pueda decir que no había ninguna señal ni ninguna advertencia en la puerta de la misma. A su vez también suele ponerse en la historia clínica del paciente, para que la ronda, digamos, los médicos de guardia sepa que ese paciente está en aislamiento por radiación. Y las instrucciones al paciente serían básicamente que permanezca en su cuarto, que beba tanta agua como sea posible, bueno, y las mismas que se darían a cualquier paciente que estuviese haciendo un aislamiento, ¿sí? En caso de que tenga algún vómito o incontinencia, en este caso que avise enfermería enseguida. Y suele darse también una advertencia para los visitantes o una tarjeta en la cual se establecen ciertas requisitos, ciertas recomendaciones, y como que las primeras 48 horas no reciba ninguna visita, y menos, por supuesto, mujeres ni niños menores de 18 años, que la visita que reciba sea muy breve, menor a 30 minutos, que se mantenga lo más alejado posible, a unos 2 metros de distancia, que no bese ni entre en contacto con el paciente, que no coma con el paciente, y que no use el baño del paciente, ¿sí? Que si tiene cualquier tipo de pregunta, contacte al personal de enfermería o de medicina nuclear también. Luego, ¿cómo podemos dar el alta del paciente? Básicamente tenemos que medir la tasa de dosis, en general se recomienda a 1 metro, ¿sí? El del paciente, medir la tasa de dosis cuando se hizo la administración para tener una correlación con la actividad que teníamos en ese momento, y luego según el nivel que uno establece, ¿sí? Desde su comité de radioprotección, si es que cuenta con el mismo, o si no del criterio que justamente toman para dar el alta por la tasa de dosis, puede ser uno de los criterios que tenga menos de 30 milicurie, ¿sí? De actividad remanente, que sería el criterio que internacionalmente tiene que permanecer hospitalizado. De todos modos, esto no es un requisito que la autoridad regulatoria lo exija, sino que es más bien algo que cada institución o cada lugar toma, ¿sí? Para poder dar el alta del paciente. Pero sí hay que medir la tasa de dosis del paciente para saber cuánto tenía en el momento de la administración, y para dar el alta, ya sea el alta del hospital, como estamos hablando en este caso, y bueno, cuando venga a hacer un rastreo luego de haber tomado la dosis terapéutica, también es bueno medir la tasa de dosis para ver justamente y poderle darle las instrucciones si tiene que seguir haciendo un aislamiento, si ya puede volver al trabajo, o depende del tipo de trabajo que tenga, con más razón ver si puede o no reintegrarse al mismo. Y finalmente, bueno, luego de que se da el alta del paciente, el oficial de radioprotección o la gente responsable de radioprotección del Servicio de Medicina Nuclear hará justamente la vigilancia radiológica y la descontaminación del lugar. Eso no voy a entrar en detalles porque es charla de la tarde, ¿sí? Una pregunta que están preguntando acá, ¿qué tasa de dosis sería para el alta de...? Para el alta del... Claro, que cuando no tenés posibilidad de medir los milicuries. Claro, en realidad lo ideal es que uno tenga cuando administra la actividad original, o sea, el total de la actividad, que midas a una distancia de 1 metro o más, porque ahí vas a tener, y si estás, la tasa de dosis que te da. Entonces eso lo
haces, digamos, claro, es una regla de tres simples, lo tomás como que la actividad, por ejemplo, de 100 milicurie es la tasa de dosis que yo estoy midiendo. Cuando vuelve el paciente, yo quiero dar el alta, si yo quiero dar el alta con 30 milicurie, bueno, va a corresponder a qué tasa de dosis, ¿sí? Si para 100 o para lo que yo administré tenía una X tasa de dosis, ¿sí? Eso también depende de la cantidad de días y esto va a depender de justamente el metabolismo o de si el paciente retiene más o menos cantidad de yodo, o sea, es muy particular de cada paciente. No podemos decir tampoco a los 3 días o a los 4 días, ¿sí? Bueno, ahora queda ya poco de la presentación, Cintia me está apurando. Lo que quería comentarles es el tema del monitoreo radiológico del personal de medicina nuclear. Esto es, digamos, actualmente la autoridad regulatoria sí exige un monitoreo, como todos conocen, no solo para IO 231, sino que el monitoreo de exposición externa, ¿sí? Que es un requisito y una exigencia, pero lo que se refiere a monitoreo de exposición interna no es requerido, ¿sí? Sin embargo, es sabido, y las Safety Standard, las guías de las normas, establecen que si la contribución de dosis por una incorporación, ya habíamos visto que el yodo es muy factible de que pueda darse una incorporación, si esta contribución por la incorporación a la dosis efectiva comprometida anual es igual o superior a 1 milicurie, requiere que se haga un programa rutinario de monitoreo y que se evalúe la contaminación interna. Esto es internacionalmente, pero nacionalmente, aunque ustedes quizás no lo conozcan, también está soslayado en la norma, ¿sí? Entonces, en la norma general, ¿sí? En la RN 11, en el punto 3, en límites y restricciones de dosis, se establecen en el ítem 92, que para computar la dosis efectiva total a comparar con los límites correspondientes, se debe sumar la dosis efectiva en un año debido a la exposición externa, y la dosis efectiva comprometida debido a la incorporación en el mismo año, ¿sí? Y en nuestra norma específica para medicina nuclear, en la parte de 4.2 de vigilancia radiológica individual, también en el ítem 51 dice que debe vigilarse la contaminación interna del personal que realiza rutinariamente tareas con nucleídos que puedan dar lugar a una incorporación con una frecuencia adecuada a la carga de trabajo o cuando se sospeche la existencia de una contaminación resultante de una situación anormal. O sea que la actividad regulatoria perfectamente puede exigir el monitoreo, ¿sí? Para cumplir justamente con esta indicación. Entonces, ¿cómo podría o qué tendría que yo hacer para implementar un monitoreo para ver si tengo alguna incorporación? Primero, medir si hay IO 231, ¿sí? Y yo en medicina nuclear tengo equipamiento disponible para poder medirlo. Es decir, podría usar mi equipamiento diario de uso para imágenes como cámaras gamma o SPECT, o incluso las sondas de captación, ¿sí? Entonces, yo podría implementar desde el punto de vista de que tengo la disponibilidad del equipamiento para medir, podría yo hacer mi monitoreo. No sería un monitoreo como el de la dosis, el monitoreo externo, que es una institución externa que me provee los dosímetros, ¿sí? Pero yo sí podría tener un control y un monitoreo de la incorporación. El hecho de hacerlo externamente también se podría hacer, pero ya tendría que ir la persona a un contador de pozo o a medirse de algún modo, ¿sí? Externamente para hacer el monitoreo por incorporación. Yo puedo hacerlo porque cuento con los equipamientos en medicina nuclear. Entonces, implemento mi monitoreo y tendría que medir directamente la glándula tiroides, ¿sí? Y luego sí hacer una interpretación de los resultados. Para esto tengo también mucha bibliografía y muchas, digamos, recomendaciones en criterios de las guías de ICRP y las guías IDEAS. Entonces, para algo bastante sencillo, con un equipamiento que la mayoría de los servicios de medicina nuclear cuentan, como por ejemplo puse en particular el nuestro, pero es un equipo bastante comúnmente usado, sí podría ser justamente el monitoreo del personal que administra dosis terapéuticas, ¿sí? Estas son las características, voy un poco rápido, así no me paso del tiempo. Este es nuestro dispositivo, como está en el servicio nuestro, y lo que yo tendría solamente que hacer para poder implementar este monitoreo sería la calibración de energía, que no es algo diferente a lo que yo hago cuando mido yodo, la calibración en eficiencia y la determinación del límite de detección asociado a la calibración. La calibración de energía es como uno normalmente lo hace con una muestra de IO 231, ¿sí? Tengo que tener el vial con mi actividad y registrar justamente frente a mi captador en el canal en que tengo el mayor conteo.
Luego tendría que calibrar la eficiencia. En este caso, nosotros en particular, y acá está presente, tuvimos la colaboración del Laboratorio de Dosimetría de ARN, ¿sí? Está Nancy presente, representa ya. Ellos nos ayudaron en el sentido de que nos facilitaron un fantoma, ¿sí? Para usar como fuente patrón, ¿sí? Y poder calibrar. Esto, ellos hicieron 2 ejercicios de intercooperación, en los cuales nosotros formamos parte, uno en el 2014 y ahora otro en este mismo año, ¿sí? Nosotros formamos parte como centro de medicina nuclear y en realidad en el primer caso fuimos los únicos y después ya otros centros se incorporaron en la intercooperación, que se terminó haciendo como un ejercicio en el cual ellos nos enseñaron mejor cómo calcular o cómo estimar en el caso de que hubiese habido una incorporación. Entonces fue un ida y vuelta muy interesante y de hecho eso es bueno de con la ARN tomar todas las condiciones y todas las recomendaciones que ellos nos dan, ¿sí? En este caso, bueno, ellos son de dosimetría interna, no son de la parte de regulación, pero no tiene nada que ver, digamos, en ese sentido. Entonces, nosotros pudimos calibrar, ¿sí? Y en un futuro tener que implementar el monitoreo de estos pacientes. Perdón, de estos trabajadores. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer para implementar el monitoreo también se puede hacer, perdón que no lo dije, que voy rápido, con cámara gamma, y nosotros en este año también hicimos justamente el protocolo de cámara gamma y calibramos. Pasa que es más difícil de implementar en el sentido de que yo tengo que tener disponible la cámara para hacer el monitoreo de mis trabajadores, sin colimador, el momento que yo lo haya determinado. Quizás con el captador es más fácil. Es independiente, cada uno puede usar el equipamiento que tenga disponible y con el cual resulte mejor, ¿sí? Pero bueno, nosotros hicimos, por lo menos tenemos los 2 calibrados, y bueno, veremos con cuál de los 2 implementamos, o si eventualmente lo hacemos en primera instancia con ambos. Entonces nosotros tendríamos que, primero, obtener el factor de calibración y su incertidumbre asociada para poder justamente obtener y determinar la actividad máxima detectable, que es lo que nos va a interesar justamente, para después, a través de todo lo que es las guías y todo lo que es el documento de la OIEA, poder obtener los niveles de referencia y ver el nivel de registro y el nivel, o sea, el nivel de registro cuando nosotros hagamos las mediciones y luego si este nivel llegó a un nivel de intervención. En ese caso también tendríamos que tener la posibilidad de contar con poder estimar la dosis de incorporación que tuvo ese trabajador, en el caso de que así sea. En el ejercicio que participamos en conjunto con la división de dosimetría interna, justamente había un caso para que nosotros ejercitáramos y pudiéramos estimar la actividad incorporada por un trabajador en una hipótesis, ¿sí? Entonces, la idea o lo que yo quería comentarles es que es importante tener el control de la exposición interna en yodo, justamente los trabajadores de medicina nuclear, que en realidad se puede hacer in situ en los servicios como un control interno, ¿sí? Entonces es importante que con los equipos que uno tiene tenga la facilidad, y lo más difícil es en todo caso implementar el protocolo porque hay que medir al trabajador que administra la dosis, ¿sí? Luego que la administra, o establecer cuántas veces y cuántas mediciones se van a realizar y con qué equipamiento. Pero eso se registra y el seguimiento es en beneficio, ¿sí?, de la protección radiológica, y tarde o temprano va a ser o terminar siendo quizás un requisito porque está establecido en la norma de la autoridad regulatoria. Bueno, eso sería todo. Te felicito. Igual quería comentar que el tramitante hay que tener en cuenta en los pacientes hospitalizados, sí. Es un paciente que no esté con fiebre o si lo está. El manejo de la ropa de cama. Porque la ropa de cama también, pues, si el paciente transpira, sí, está febril y está expuesto, piel y todo eso. Entonces el manejo de la ropa de cama cambiarla lo más posible. Y respecto de la pregunta que hicieron, ¿cuál es la tasa de dosis? Que vos contestaste muy bien porque varía con el paciente. Uno puede decir claramente que el paciente que está en condiciones de estar liberado al público, digamos, es cuando no emite una dosis en contacto y a 1 metro que supere los niveles permitidos para el público, que es muy difícil. O sea, en ese caso, por eso el seguimiento, yo esto lo iba a comentar después, el seguimiento del paciente que es externado, que no emite una dosis que no esté permitida para el público.
caso de la casa, la familia, los hijos. Esa sería la respuesta que varía, como vos bien dijiste, por paciente. Pero si comentan, acuérdense que tiene que llegar acá el volumen. Pero vení para acá. Oye, va, claro. Les presento a Marina Contardi, física médica también, y ya que estamos, recordé que ya había hecho una aplicación, justamente, si querés comentar de qué trata en 2 minutos. Bueno, sí, no, más que nada, igual creo que se pueden dar revés, ¿no? No, más que nada, la aplicación lo que se trata es para hacer dosimetría post-terapéutica en pacientes tratados con yodo 131. Y la idea de la dosimetría es justamente darle al paciente un teléfono que tiene esta aplicación que desarrollamos, junto con un detector, y el paciente se toma una serie de medidas durante toda la semana, y esos registros después son levantados y se compara con la dosimetría preterapéutica, para poder estimar si la dosis que recibió fue justamente la que habíamos estimado, habíamos calculado. Después, no sé. Lo interesante es que esto es la aplicación que ella desarrolló. El paciente, o sea, se va a su casa y por lo menos tiene un mínimo control con el celular y con un Geiger muy chiquitito que se conecta donde va conectado los auriculares. O sea, no es que se le da un detector de $1000. Sí, es un diodo semiconductor que va conectado, sí, justamente a la entrada del auricular del teléfono, y el paciente se lleva, nosotros le damos todo junto, le damos el teléfono, el detector y una soga para que el paciente pueda posicionarse a unos 2 metros de distancia y siempre reproduzca ese posicionamiento. Exacto. Así que las lecturas se graban automáticamente en un formato de archivos WAV y después son leídos offline con un programa de MATLAB desarrollado. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Muy bien, Julieta, felicitaciones. Yo quería hacer un comentario. Yo veo que hay una distinta exigencia en lo que hace irradiación externa que lo que hace a contaminación interna. Y lo que digo es válido para vos, para el señor que habló antes y para la chica que habló primero. Vos, por ejemplo, decís en un momento, idealmente hay que trabajar en una campana. No es idealmente, es solamente. Luego vos decís, por ejemplo, se aconseja, no es se aconseja, se exige. Yo diría más, si yo soy regulador y se mide algo en la tiroides del trabajador, yo le saco la licencia directamente, ¿no es cierto? Muy simple, no puede trabajar. Y hay una cosa que no se menciona y que es fundamental. Antes que medir o hacer el monitoraje, lo que hay que ver es la extracción de la campana. La velocidad tiene que ser 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Eso se puede medir, ¿no es cierto?, con un anemómetro direccional, o antes, cuando yo era chico, ¿no es cierto?, cuando era joven, se usaba un cigarrillo. Ahora no, cigarrillo no, pero se puede usar un saumerio, que puede ser de sándalo o incienso, que vos lo ponés, ¿no es cierto?, a la entrada de la campana y ves la dirección. Eso es fundamental. Es decir, eso es más importante, porque se habla, por ejemplo, que tiene que haber, no sé, 4 centímetros de plomo. Está bien, pero tiene que haber 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Eso es fundamental. O sea, si después estamos midiendo que sí que hicimos las cosas mal, ¿no es cierto? Hay que medir la velocidad de la corriente. Eso es lo que yo pienso que habría que agregar, digamos, en esto, para imposibilitar la contaminación. Cuando hay contaminación, algo se hizo mal. Yo quiero decir algo muy, muy escueto, porque realmente Julieta dijo todo y fantástico. El yodo también se excreta por las lágrimas. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos de los pacientes usan lentes de contacto y hay que hacérselo sacar antes de darle la dosis y que no se los coloquen hasta que ustedes le dan el ok para que se vayan. Sí, el comentario que yo quería hacer es que a mí me parece bárbaro lo del control de la incorporación de los trabajadores. Y la idea nuestra era empezar a difundirlo entre todos los médicos. Ahora, si lo empezamos a difundir, cuando lo difundimos deberíamos decir a quién deben recurrir, porque si nosotros empezamos
te lo estoy diciendo al revés, les estoy preguntando a ustedes. Nosotros empezamos a difundir y empezamos a tratar de convencer en todos los servicios que entregan dosis terapéuticas en forma líquida, que se controlen los trabajadores, pero para eso hay que calibrar el contador, hay que conocer el límite de detección, y hay que contar con una persona que pueda interpretar las mediciones. Entonces, ¿a quién? Claro, mi pregunta es, ¿lo empezamos a difundir? ¿Y a quién le referimos a la gente? Hagan esto que está bueno y diríjanse ¿a quién? Sí, claro. Dale, Nancy. Hola, yo antes pertenecía al laboratorio de dosimetría interna y una de las iniciativas que teníamos era justamente esta, o sea, a través de un proyecto de que los servicios de medicina nuclear tienen la capacidad de medir a sus pacientes, ellos no van a tener la capacidad de medir a sus trabajadores en caso de que lo necesiten, porque es una cuestión, tampoco es que el monitoreo tiene que ser obligatorio. Los monitoreos se debe hacer a dosis potencialmente mayor a 1 milisievert al año. ¿Sí? Para saber eso, tendríamos que hacer un monitoreo, como se llama, de tarea, como para averiguar, ¿sí? Y es muy difícil que un solo laboratorio, que en ese caso era el de la Autoridad Regulatoria Nuclear, fuera a ir a todos los servicios de medicina para ver si sus trabajadores les corresponde hacer un monitoreo, ¿sí? Entonces la idea de nosotros en principio era justamente que mis mismos servicios empezaran a establecer protocolos para fijarse si era necesario que sus trabajadores hicieran un monitoreo rutinario, ¿sí? Haciendo esto, un monitoreo de tarea. Para esto nosotros queríamos llevarlo, facilitarlo, y a través de un proyecto empezamos a hacer unas guías que fueran que fueran muy prácticas, con dibujos de cómo hacer la calibración, que pudiéramos establecerlo a nivel online. Y es un proyecto que continúa, ¿sí? Yo lamentablemente ahora no estoy involucrada, pero estoy involucrada mucho tiempo y conozco que es algo que se va a seguir haciendo, incluso este año. Sé que están haciendo una intercomparación involucrando varios servicios de medicina nuclear, y que es una intercomparación, o sea, les dan un cuello con una tiroides que tiene una actividad conocida y se hace una calibración, digamos, se calibra y después se mide con una fuente desconocida. Entonces ya tienen un factor de calibración y pueden saber sus trabajadores, después medirlos, implementándolo cada cierto tiempo, después de determinadas tareas, para saber cuánto incorporó la persona, ¿sí? La idea era establecer estas guías para dárselas y que fuera mucho más fácil la tarea, que no tuvieran que hacer un montón de cuentas, ¿sí? O sea, hacer una guía donde se les permitiera a los servicios hacer esto. Hacer unas jornadas de capacitaciones. El proyecto está ella a cargo ahora. Así que... Lo difundimos y decimos comunicarse con la Autoridad Regulatoria Nuclear, es el Laboratorio de Dosimetría Interna, que está a cargo de Sebastián Gocio. Bien. La idea es hacer una jornada nacional, de manera tal de distribuir estas guías y dar un poco la capacitación más global, y eso será en el transcurso del año próximo, probablemente. Vamos a ir informando. Buenísimo, gracias. Esto viene a un comentario. El rojo nada más, creo. Yo quiero decir a ver, un segundito, de a uno, porque si no, no se escucha a los que están del otro lado. La doctora Katz y ahí el doctor San Martín. Sí, yo quería decir que la instrumentación del protocolo me parece excelente, porque dentro de los servicios de medicina nuclear hay un altísimo porcentaje de hipotiroideos. O sea que años de estar inhalando yodo, así que junto con el protocolo podríamos hacer dosaje de hormonas tiroideas. Yo quería decir de que se apuren, porque después del último consenso intersocietario del carcinoma diferencial de tiroides, la utilización de dosis terapéutica en los servicios de medicina nuclear ha disminuido enormemente
ha disminuido enormemente y ha disminuido enormemente la actividad que uno da. O sea, es raro ahora dar más de 30 milicurie en un paciente. Y en cualquier servicio, yo hice relevamiento a los servicios privados, ha disminuido más del 50% las dosis terapéuticas. O sea, esto se tenía que haber implementado hace 5, 6, 10 años en que la dosis de 100 o 200 milicurie era lo habitual con los pacientes. Otra cosa, el hipotiroidismo se daba cuando hace muchos años los técnicos pipeteaban la dosis, entonces iban al hipotiroidismo y demás. Ahora realmente con una mecánica realmente no es imposible que eso pueda suceder con dosis bajas. Bueno, el último comentario para cerrar es que, en realidad, respondiendo a la pregunta de Gabriela, que también creo que quedó inconclusa, y que demuestra otra vez la necesidad que mencionó Rodolfo de la presencia de un oficial de protección radiológica en las instalaciones, que esa posición hoy la ocupa el físico médico en los servicios que hay, y en realidad el físico médico no es su función exclusiva, es una partecita nada más. Entonces, en todos los hospitales y en todos los servicios debería haber un oficial de protección radiológica que se encargue de estos temas, con lo cual tiene la capacitación necesaria para implementarlo, ¿sí? Mientras tanto, como es difícil establecer esto a nivel salud, tenemos que trabajar en implementar este protocolo, ¿sí? Y como dicen, estas guías que están desarrollando son sencillas y se pueden implementar, por lo menos las hemos trabajado con Julieta y se podrá hacer posible. Cerramos porque es tarde, volvemos 2:15, empezamos de nuevo. Mira, dame 2 segundos.